Konnichiwa, bienvenido, bienvenida a esta nueva lección en la que vamos a hablar de esta palabra tan famosa a la vez que controversial en el japonés. Hoy vamos a hablar de des. Vamos a explicar qué es, qué no es y cómo se usa. Y también vamos a desmentir algunas cositas que se dice acerca de des por internet que no son tan así. Como siempre te recomiendo que a partir de ahora pongas el celu en modo avión, avises en casa que no vas a estar, que no te molesten por un ratito, para que puedas concentrarte en esta lección. Deba, hajimemashou. Primero vamos a arrancar viendo qué es lo que dicen los libros de des. Acá tenemos un extracto del libro Minna no Nihongo, manual de cabecera. En este libro se nos dice lo siguiente. Un sustantivo empleado con des funciona como predicado. Des representa el juicio o afirmación. Des representa la cortesía del hablante para con el oyente. Y por último, des cambia de forma en caso de oración negativa o pretérito. También se nos da un ejemplo de una oración con des. Watashi wa engineer desu. Watashi wa engineer desu. Acá refrescando un poquito la lección anterior, tenemos watashi, el pronombre de la primera persona del singular. Wa, que es una partícula que me indica el tópico principal de la oración, o sea, de qué vamos a hablar. Engineer, que significa ingeniero, esto es un sustantivo. Y por último, des está puesto aquí para hacer funcionar engineer como predicado. Fíjate que en este extracto se nos dice cuál es la función de des, qué representa des, qué representa des. También se nos advierte que cambia de forma en caso de oración negativa o pretérito. Sin embargo, no se nos dice qué es. Vamos a seguir investigando un poquito más y acá tenemos un extracto del libro Marugoto, otro libro muy conocido para el estudiante de japonés que está recién comenzando. Tenemos una vez más una frase del mismo estilo que la frase anterior. Watashi wa Maria desu. Watashi wa Maria desu. Yo soy María. ¿Qué es lo que nos dicen acá de des? Primero nos explican esta gramática a, wa, be, des. Esta es la gramática más elemental, más básica del japonés. Nos dice que para negar la frase hay que cambiar des a yanai des o a dewanai des y no mucho más. Aquí ni siquiera nos dicen cuál es la función de des. Simplemente lo presentan en contexto de esta gramática y no mucho más. A ver qué tenemos acá en el Genki, otro libro muy conocido de japonés. Misma gramática, x, wa y des. Esto está en inglés, pero se traduce nuevamente como esto es aquello. Y aquí, peor que antes, ni siquiera se nos explica nada, simplemente se nos dice, cuando vos veas un des, lo tenés que traducir como esto es. Entonces vos ahora seguro te estás preguntando, como Fakencio, what the fuck is des? Así que vamos a empezar a desglosar y a descubrir de a poquito qué es este des. Pero primero vamos a empezar a definirlo por la negativa. ¿Qué no es des? Y acá es donde voy a hacer valer lo que te dije al comienzo de la charla. En internet anda dando vuelta este mito de que des es el verbo ser o estar, es el famoso verb to be en inglés, y eso no es cierto. Así que lo primero que tenés que entender es que des no es el verbo ser, no es el verbo estar. A veces actúa como el verbo ser, se traduce como el verbo ser, pero no lo es. Entonces, vamos a ver que normalmente se define a des como una cópula o un verbo copulativo. Y la función de una cópula o de un verbo copulativo es convertir en predicado las palabras a las cuales es anexada, al igual que como nos advertía el primer extracto del libro Minna no Nihongo. Pero yo ya sé cómo es esto, mi cielo, mi ciela, no te acordás qué es sujeto y qué es predicado, así que vamos a hacer un repasito. En el español, cuando nosotros tenemos una oración sencilla, vamos a decir algo sobre alguien o sobre algo. El sujeto es la cosa o la persona de quien decimos. Yo voy a hablar, por ejemplo, de María o voy a hablar, por ejemplo, de el gato. Eso sería el sujeto. ¿De quién vamos a hablar? Mientras que el predicado es lo que decimos acerca del sujeto. ¿Estamos bien? Vamos con un ejemplo. El hijo de mi amigo es estudiante. ¿Cuál es el sujeto y cuál es el predicado? Tenés 5 segundos. Din, din, din. El hijo de mi amigo es el sujeto, es de quién voy a hablar.
mientras que ese estudiante es el predicado, es lo que voy a decir acerca del sujeto. Hasta acá en español estamos bien, esto está clarísimo. Vamos a pasar ahora al japonés. Aquí tenemos un ejemplo en japonés, no es tan sencillo como los ejemplos que teníamos antes, pero respeta la misma gramática. Vamos a verlo. Esto se lee así. Tomodachi no musuko wa gakusei desu. Tomodachi no musuko wa gakusei desu. Vamos a ver las categorías gramaticales, que por algo te hice una lección, ¿no? Tomodachi significa amigo. Quizás este término ya lo tenés del anime. Tomodachi, amigo. No es una partícula cuya función es relacionar dos palabras. En este caso, tomodachi, amigo, y esta otra que es musuko, que significa hijo, hijo varón. Entonces, tomodachi no musuko, el hijo de mi amigo. Wa es una partícula y tiene la función de definir lo que acompaña como tópico principal, como tema principal de la oración, como aquello de lo que vamos a hablar. En este caso, vamos a hablar del hijo de mi amigo. Por eso, tomodachi no musuko wa. Por último, gakusei, gakusei. Esta palabra seguramente también la conoces del anime, es el sustantivo estudiante. Gakusei. Y aquí nos aparece el des. Entonces, vamos a ver esto de nuevo en colorcitos dividiendo sujeto y predicado. Din, din, din. Tenemos aquello de lo que vamos a hablar, tomodachi no musuko wa, esta partícula se incluye, en el sujeto. Y por último, gakusei desu, el predicado, lo que vamos a decir. Esta gramática es la gramática más básica del japonés y si la tuviéramos que estructurar diríamos a, wa, be, des. Y esto significa literalmente A es B. Como si acá hubiera un igual, A igual B. Entonces acá lo que tenemos que entender es que des no es el verbo ser, sino que está actuando como verbo copulativo y eso en el español se traduce como el verbo ser. Pero hay otros casos en los que no actúa como verbo copulativo, sino que lo único que hace es agregar cortesía. Y ese es el caso de los ikeyoshi. ¿Te acordás que en la primera lección, cuando hablábamos de categorías gramaticales, yo te presenté a los adjetivos, te dije que hay dos tipos de adjetivos, los ikeyoshi o adjetivos tipo i y los nakeyoshi o adjetivos tipo na? Bueno, ahora vamos a ver el caso de los adjetivos i. Y la oración que vamos a usar es la siguiente. Ano eiga wa omoshiroi desu. Ano eiga wa omoshiroi desu. Esa película es interesante. Ano se usa para referirse a una cosa o a una persona, en este caso ano eiga significa esa película. Wa ya dijimos que es la partícula que me marca el tópico principal de la oración, o sea, vamos a hablar de esa película. Omoshiroi es un adjetivo tipo i, seguramente lo escuchaste un montón en el anime, significa interesante o divertido. Y por último tenemos des. Ahora bien, se respeta esta gramática a, b, des, a igual b. No obstante, esta misma frase, si yo la digo así, sin el des, ano eiga wa omoshiroi, significa exactamente lo mismo. Esa película es divertida. Y acá, como podrás ver, no está el des. ¿Qué es lo que está pasando? Que en la oración anterior, cuando sí teníamos el des funciona como morfema de formalidad, no funciona como cópula, sino que lo único que hace ahí, este des, es agregarle un nivel más de cortesía a esta frase. Por ende, si volvemos al ejemplo anterior, ano eiga wa omoshiroi, la podemos traducir como esa película es interesante o divertida. Y fíjate que aunque en el español decimos esa película es divertida, no está des. Por lo tanto, queda desmentido que des sea el verbo ser o estar. Ahora, como cópula, también existen conjugaciones o flexiones. Y son todas estas que estás viendo acá. Yo sé que ahora estás como Fakencio diciendo what the fuck. Pero no te preocupes, porque mira, si yo te tapo todas estas, fíjate, te quedan solo 12, ¿sí? Es más,
Hay algunas de estas doces que no se toman en los exámenes, con los cuales sería en realidad alrededor de 10 que tenés que aprender, por lo menos para empezar. Así que no te preocupes, no te estreses, relájate y simplemente entender que des a veces actúa como verbo copulativo, a veces actúa como un morfema de formalidad, no tiene una categoría gramatical que entre en todas las anteriores porque va a depender mucho del contexto, y con que vos entiendas que des no es el verbo ser y estar, ya estamos contentísimos. Para eso hicimos esta lección y de cara a lo que se viene vamos a usar muchísimo este des, y cada vez que sea el caso te voy a ir contando si está funcionando como cópula o si está funcionando como sufijo de cortesía. Kyou wa kokomade desu. Esta lección fue cortita pero sumamente necesaria. Antes de terminar, no quiero dejar de agradecer y hacer mención especial a Luigi del canal de la lengua, a quien consulté para poder perfeccionar esta clase. Él es lingüista, es políglota, tiene mucha más cancha que yo en estos temas y no quería dejar de consultarle para verificar que todo lo que les estaba diciendo era correcto. Así que Luigi, muchísimas gracias. Esta clase, si bien forma parte del programa de Ser Autodidacta en Japonés, decidimos conjuntamente con Luigi publicarla en YouTube y dejarla visible para todos aquellos que quieran aprender un poquito más para seguir creciendo en la lengua japonesa. Ya, minasan ganbatte, benkyou shite kudasai. Mata nya!